Miles de personas han dicho, la religión antigua es bastante buena para mí. Pero, ¿cuál es la religión antigua? ¿Cuál fue la fe de nuestros padres? Este es el tema que discutiremos hoy con nuestro acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad. Estos programas son presentados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Ciertamente usted ha escogido un tema muy importante para nuestra discusión. En realidad, Francisco, y la importancia del tema es mayor conforme al tiempo a que podamos remontarnos para descubrir cuál era la religión antigua. ¿Le parece que empecemos desde el tiempo de Jesús? Sí, me parece bien. Aun cuando deberíamos de ir aún más antes del tiempo de Jesús, por cuanto él creía y enseñaba lo que los antiguos profetas escribieron anteriormente. Por ejemplo, Jesús creía en las preciosas promesas que Dios hizo a Abraham, según se registran en el Antiguo Testamento. Entonces empecemos por buscar en qué creía Abraham. ¿Se encuentra algún texto en la Biblia que nos diga cuál era la fe de Abraham? ¿Lo que él creía respecto a la vida, a la muerte y al más allá? Sí, Ernesto, hay varios textos, pero lo extraño es que el relato en cuanto a la fe de Abraham se encuentra en el Nuevo Testamento. Qué raro es eso. ¿Y qué es lo que dice? En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 8, él dice que el Evangelio fue primeramente predicado a Abraham. Pero Francisco, yo creía que el Evangelio había sido predicado por primera vez cuando Jesús vino. La mayoría de la gente así lo cree, pero Pablo dice que fue predicado primeramente a Abraham y que el Evangelio que le fue predicado fue la promesa que Dios le hizo cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Si Abraham creyó eso, Francisco, seguramente su fe fue muy grande. Es muy cierto, Ernesto. Dios dijo a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas, y a los pastores un ángel dijo: os doy buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Eso es precioso, Francisco, aun cuando un poco vago. ¿Acaso Abraham esperaba que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de su posteridad? ¿Eso dice la Biblia? Sí, Ernesto, en el Nuevo Testamento leemos que Abraham esperaba una ciudad con fundamentos cuyo artífice y hacedor es Dios. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué clase de ciudad esperaba Abraham que Dios edificara? En la Biblia, una ciudad significa o representa un gobierno. Supongo que ocurre lo mismo que cuando hablamos de Washington y de Londres. Eso es. Y la ciudad que Abraham esperaba era el reino de Dios. Cientos de años después, el profeta Daniel, quien tenía la misma esperanza que Abraham, dijo que el Dios del cielo establecería un reino o gobierno. En otras palabras, Abraham esperaba que en el futuro Dios intervendría en los asuntos de los hombres y gobernaría todas las familias o naciones de la tierra, ¿no es así? Precisamente, Ernesto, así es. Pero, Francisco, dígame, ¿cuál es la simiente de Abraham? En el 3 capítulo de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo, en el versículo 16, identifica a Jesús como la simiente a que se refiere la promesa abrahámica. Entonces, Cristo es la verdadera simiente de Abraham, por medio de la cual serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así, él será el gobernante de esa ciudad que Abraham esperaba. Bueno, nos hemos enterado de que Abraham creía que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de un gobierno, el cual Dios pondría en manos de Cristo. Pero, ¿qué clase de bendiciones esperaba? ¿Acaso creía él que el Mesías prometido, o Cristo, vendría a ser el Rey del cielo, y que todas las familias de la tierra serían bendecidas, siendo llevadas al cielo al morir? Dios nada dijo a Abraham tocante a ir al cielo. Dios le dijo que la tierra que en ese entonces le prometió sería una herencia perpetua. En otras palabras, la bendición que Abraham esperaba era la restauración a la vida y heredar la tierra que le fue prometida. ¿Correcto, Ernesto? Francisco, ¿fue eso lo que Dios dio a entender cuando prometió a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas? Así es. Abraham vivió más o menos 2000 años después de la creación y caída del hombre. Debe haberle sido bien conocida la historia de la caída del hombre en el pecado
y la pérdida del paraíso terrenal, es decir, el jardín del Edén. Por consiguiente, para Abraham ninguna otra bendición sería de tanta importancia como la restauración del paraíso. Él sabía que por medio del pecado original, el hombre se había rebelado en contra de Dios y comprendía que para que la voluntad de Dios fuera nuevamente inscrita en los corazones de la gente, se haría necesaria la administración de un gobierno divino. Francisco, ciertamente Abraham tenía una preciosa esperanza. ¿Acaso era eso lo que todos los profetas del Antiguo Testamento creían? Sí, Ernesto, todos ellos tenían la misma esperanza. ¿Cómo podremos sentirnos seguros de ello? Leyendo lo que profetizaron. De un modo o de otro, todos ellos hablaron de esa preciosa consumación del plan divino para la salvación humana. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro habla del testimonio de todos los santos profetas de Dios y dice que todos ellos hablaron de los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿En realidad dice eso el apóstol Pedro? Así, eso se encuentra en el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Capítulo 3, dijo usted? Sí, en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Me siento ansioso de leer ese pasaje. Vamos a ver. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Aquí está. Dice, para que Él, Dios, envíe a aquel Mesías que antes ha sido designado para vosotros, es decir, a Jesús, a quien es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que han habido en la antigüedad. Esto es desde el principio del mundo. Francisco, este es un precioso pasaje de las Escrituras. En vez de que la tierra y casi todo lo demás sea destruido al tiempo de la segunda venida de Cristo, el apóstol Pedro nos dice aquí que será el tiempo de la restauración. ¡Qué gloriosa perspectiva para toda la humanidad! Para todas las familias de la tierra, como lo asegura la Biblia. Tiene usted razón, Ernesto. Según el apóstol Pablo, Abraham y los profetas murieron sin haber recibido esta preciosa bendición que les fue prometida. Sin embargo, murieron creyendo que Dios los resucitaría de entre los muertos y que a su debido tiempo les daría la prometida bendición, como también a toda la humanidad. Para estar más seguros, Ernesto, de que esta era la esperanza de Abraham y de todos los otros profetas, quisiera que leyera los versículos 24 y 25 del mismo capítulo, es decir, de Hechos, capítulo 3. Con mucho gusto, Francisco. Esto es lo que dice. Asimismo, todos los profetas, desde Samuel y los que le sucedieron, cuantos han hablado, ellos también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Francisco, verdaderamente no hay la menor duda de lo que estos textos significan. Pero dígame, ¿creía Jesús lo mismo que Abraham y los profetas? Sí, aun cuando Jesús no esperaba vivir aquí en la tierra eternamente como ser humano, como Abraham y los profetas. Debemos recordar, Ernesto, que esa preciosa promesa que Dios hizo a Abraham consiste de dos partes. La primera es la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra y la segunda, la promesa de proveer una simiente por medio de la cual las naciones serán bendecidas. Según lo que usted ha explicado, entiendo que Jesús es la simiente prometida que bendecirá a todas las naciones de la tierra en cumplimiento de lo dicho a Abraham. Precisamente, Ernesto, pero eso no es todo. El apóstol Pablo dice que los verdaderos discípulos de Cristo estarán asociados con él como herederos de la promesa hecha a Abraham, y a estos los llama la iglesia. ¿Cuál iglesia? La palabra iglesia en la Biblia significa una clase de personas escogidas de entre todos los que siguen las enseñanzas de Jesús. Él solamente sabe quiénes son estos fieles discípulos. ¿Y estos también serán restaurados a la vida aquí en la tierra? No, ellos participarán de una mansión celestial con Jesús y juntos con Él se ocuparán en la tarea de dispensar vida en la tierra a toda la humanidad,
durante los tiempos de la restauración. Entonces, la esperanza de Jesús y de sus apóstoles era una esperanza celestial. Sí, pero además sabían, y frecuentemente lo dijeron, que los tiempos de la restauración de todas las cosas serían cuando la segunda venida de Cristo. Esta era su fe, la que estaba en completa armonía con la fe de Abraham. Quisiera que tuviéramos más tiempo para examinar las muchas declaraciones relativas a la restauración de todas las cosas. Lo haremos en otra ocasión. Pero ahora, Ernesto, quisiera usted decir a nuestro radio escuchas algo con relación al folleto Dios y la razón, en el cual se tratan algunos aspectos de los tiempos de la restauración. Con mucho gusto, Francisco. Queridos radioescuchas, en el folleto Dios y la razón se muestra que la restauración de todas las cosas es lo que pudiéramos esperar de un Dios bondadoso. Si ustedes quieren darse cuenta de que la misericordia de Dios es más vasta que el anchuroso mar, pidan un ejemplar del folleto Dios y la razón. Se les mandará gratis y franco de porte. Las promesas de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra son también para ustedes. Los acontecimientos del tiempo presente son en cumplimiento de la profecía divina. El folleto Dios y la razón les traerá mayores esperanzas para el futuro.